aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Muy buen día, queridos hermanos, queridos amigos, familia de la iglesia, familia extendida que tenemos por la virtualidad. Gracias a Dios que podemos contactarnos y mirar a través de esta manera de compartir más allá de lo que es nuestro círculo de aquí de Luján del Cuyo. Y quisiera brevemente, en lo posible, tener una reflexión sobre este tiempo que estamos viviendo y lo que puede suceder prontamente, si Dios lo permite, en lo que me parece llamar un encuentro vital, importante, vital que viene de vida, de que produce en nosotros una bendición de vida, una
proyección hacia adelante, que no nos queda otra que vivir de aquí en más. Y tenemos la llamada nueva normalidad, si es que se le va a poder llamar así, como un desafío en este tiempo. Y cómo calificarlo, va a ser estable, va a ser definitivo, va a ser algo que va a estar fluctuando. Se van incorporando tecnologías, aplicaciones y situaciones que hacen que realmente tengamos que estar un poco a la expectativa. Pero también hay una necesaria estabilidad que tenemos que recuperar, y voy a llamar la presencialidad, como se le dice, más la virtualidad. Y creo que ninguno de nosotros debiéramos, digamos así, prescindir de una de las dos, sino proyectar de manera que de una forma podamos utilizar lo que ahora ha sido prácticamente súper imprescindible para poder comunicarnos. De alguna forma, llevamos más de 6 meses, si completamos julio, este día, el último domingo, son 7 meses y diciembre. Y si el Señor permite que a través de las vacunas y no una generalización de otras cepas, podamos decir, con más gente vacunada, empezar a pensar y repensar la estrategia y proyectando, sumando hacia adelante. Por supuesto que es un desafío, porque tenemos esta modalidad presencial y virtual, y quiero animar a que todos pensemos en un gran detalle, que la iglesia es un cuerpo, que necesariamente tenemos que interactuar. Y es bueno, como lo hemos hecho siempre, de vernos, saludarnos, extrañarnos. Nos ha pasado el año pasado, tantas veces, desde marzo a diciembre prácticamente, creo que tuvimos una sola reunión por allá por agosto, y cómo se extraña, ¿no? Yo pensaba, alguna vez no hemos tenido muchas ganas de ir a la iglesia, a la reunión, o hay quienes tal vez lo han practicado por asumir otro compromiso, tomarse un tiempo, muchas veces para descansar, pero ahora que no nos quedaba otra que estar en casa y no poder salir, creo que lo extrañamos. Pero hemos podido salir, digamos, interiormente por WhatsApp, por las líneas de WhatsApp, por las redes y la virtualidad también. Pero hay una cuestión importantísima que es el sentido de pertenencia, de unidad, de comunión, de colaboración y ensamblar áreas. Y no es un justificativo, pero realmente nos ha costado en este tiempo. Nos desacomodaron la familia, no nos podíamos visitar, nos desacomodaron en el trabajo, en la iglesia, en las escuelas, en instituciones, en la medicina. ¿Cuánta gente tuvo que prescindir de algún tratamiento? Y aún hoy hay que entrar con un calzador para poder tener una atención que no sea de la prioridad de la pandemia. Pero el que nos salvó, Jesucristo nuestro Señor, dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. La construcción de él a partir de su venida del cielo a la tierra, de la espiritualidad a la encarnación, de la gloria de la santidad a estar entre nosotros. Y después quedar con nosotros otra persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y no podemos prescindir de esto que es su cuerpo espiritual y que es la iglesia. Un conjunto de personas llamados aparte, no porque seamos mejores ni para discriminar a nadie, pero esa sería la
la palabra o la descripción de la palabra eclesia o iglesia traducido del griego. Bien. Y para nosotros esto conlleva una responsabilidad, bien sea los que estamos un poco al frente entre nuestros hermanos, como lo dice la palabra, lo enseña la palabra, lo describe perfectamente el apóstol Pedro. Abajo no hablemos de la plataforma para proyectar todo esto. La oración, de manera que se ha multiplicado las personas, más allá que se presenten muchos o menos motivos, pero lo importante es que de esos motivos, algunos de gratitud y de gracia y gloria a Dios, sobre todo cuando anteriormente hubo un motivo de oración, una necesidad de clamar por la salud de alguien y ver la respuesta de Dios, que no siempre va a adecuarse a lo que nosotros imaginamos y pedimos, porque pedimos conforme a su voluntad y Él va a hacer su voluntad y nosotros vamos a decir amén. Pero independientemente de eso hemos visto la mano de Dios, cuidando a nuestros hermanos, sacándolos de la dificultad de muchas enfermedades que no se podían tratar normalmente y aún la misma del COVID en casos muy puntuales que hemos tenido. Entonces nos llena a nosotros esto de responsabilidad. Lo que se dice mucho, que hasta lo vemos por ahí en alguna entrevista en los noticieros o en los programas, salir de la zona de confort. Si la zona de confort significaba, veo el culto a la hora que me parece, que me viene bien, hay quienes tienen sus dificultades totalmente justificadas por el trabajo, o ese cansancio o ese relajamiento que nos hace a nosotros distraer mucho tiempo y por ahí perder el hilo de lo que está siguiendo la congregación. Y nos alegra que haya personas que siguen virtualmente y que extrañamos, por decirlo de una manera, cómo estar en el cuerpo de la iglesia local. Sí puede estar en la iglesia general o llamarla universal, pero lo otro es el conjunto de hermanos que se congregan en un lugar, en un testimonio. Y esto nos lleva a nosotros a pensar que tenemos una responsabilidad de las áreas cómodas a algunas molestias, ¿no? Por horarios, por cómo comunicarnos, cómo compartir las cosas. A mí en el diario de la red de WhatsApp damos noticias de hermanos con necesidades para que estemos orando. Y a veces de un día para el otro ya tenemos o bien una respuesta de salvación o de sanidad o de partida de un hermano o una persona muy allegada a las familias de la iglesia, personas familiares. Y esto tiene para nosotros una lectura de decir, hay una cantidad de personas atentas orando. Y quiero pedir que seamos muy, como les diría, muy puntuales, no olvidarnos de esto que es tan importante como lo es orar al Señor en nuestra comunicación con Él. El otro día, el domingo, yo dije de 2 personas orar, una partió en la madrugada del lunes y la otra pude visitar este martes o miércoles y de parte de la iglesia decirle estamos orando por su salud. Y que esto fuera cierto, que esto sea una verdad, que no sea una frase, como podríamos decir, muy elegante, ¿no? Muy oportuna. Bueno, y ahí está nuestra hermana doña María Millán, viuda de Cavalaro, 90 y tantos años. Bueno, Señor obre, ella quiere descansar en las manos del Señor, prácticamente prescindiendo de remedios. Bueno, y como siempre vamos a estar mirando la palabra del Señor. Y me he preocupado un poquito por mirarlo en los salmos para que podamos entender. Hay un salmo que dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Salmo 84. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y nos dice, bienaventurado
Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará a quitar el bien de los que andan podemos, en el tiempo de los salmos, podemos imaginar al músico principal. Creo que tenemos acá en el encabezamiento Salmo para los hijos de Coré, no es David precisamente, y ellos tenían un anhelo de poder ingresar a ese salón, al templo que había sido edificado. David había provisto los materiales, lo edificó Salomón. Eso es historia. Pero ellos debían llegar a ese lugar. Y nosotros tenemos a veces una especie de muy especial cariño y cuidamos el edificio, pero ahora el templo somos nosotros. Muchas personas no lo entienden tan rápidamente, qué lástima, porque Dios mora en nosotros. Y si la presencia de Dios se manifestaba en ese edificio, se tiene que manifestar en nuestra vida, no tenemos excusa. Bien, ahora vamos a lo otro. Qué hermoso, qué agradable es la presencia de Dios para nosotros. Y que Dios esté presente en nosotros. Si está presente en 10 personas o 20 o 100 que se reúnen, sumado todo eso, bueno, Dios está presente en el edificio. Y que mi alma desea ardientemente, aunque sean los atrios, la entrada, el proscenio, no sé cómo llamarlo, aquello que hace cuando nos acercamos. Bueno, hoy no nos podemos saludar tanto, pero si pudiéramos en la vereda y antes de entrar estaríamos dándonos abrazos. Y alguna vez debe haber pasado en este tiempo o al salir. Pero esto es parte, podríamos decir, de la antigua normalidad, también en la experiencia espiritual, porque Israel tenía ese lugar físico donde se manifestaba la presencia de Dios. Paso al Salmo 122, y este tiene un poquito más de una connotación, tal vez espiritual, donde nos dice, a ver si lo puse bien, verso 1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies, estuvieron dentro de tus puertas, oh Jehová. Yo me alegré. Y si usted lee todo el resto del Salmo, va a encontrar la palabra paz repetida 3 o 4 veces. El lugar de paz. Entonces era una alegría venir a reunirnos con los hermanos. Y que era importante que estuviéramos todos, con los que estamos reunidos en un lugar, en un testimonio, en una expresión de la iglesia grande, que es el conjunto de todo el mundo, en todo el tiempo, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, su ascensión a los cielos, el descenso del Espíritu Santo a la iglesia, y desde ese tiempo la iglesia existe. Bien, entonces nosotros podemos decir, nos alegramos. Bueno, la presencialidad nuestra, la unión de comunión, de afecto, de amor, de compañerismo, es importantísimo. Más allá que nos veamos, hoy tenemos el celular, que nos encuentra en el lugar que estemos. Antes había que estar en la casa, no sé, vamos a suponer que en la congregación nuestra había 50 casas con teléfono, u 80, no importa. Y en cada familia había 3 o 4 personas, lo multiplicamos por 4. Bueno, hoy multiplicamos por 4 y tenemos más de 300 celulares seguramente dando vuelta por ahí. Bueno, qué importante es que digamos la alegría de vernos, de reunirnos, de congregarnos, trasciende lo físico, el simple hecho de vernos, y vamos a lo que es congregacional. Pero por las dudas, y ya que se nos complicó un poquito el panorama, vamos al Salmo 118 y el verso 24. Este
Es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Con el permiso de nuestro Dios y Padre diría, este es el tiempo que nos ha permitido vivir el Señor. No es el tiempo de los salmos, aunque tengamos canciones, y los salmos son canciones. No es el pueblo de Israel. No es el 700, 500 años antes de Cristo. Es 2000 después de Cristo. O sea que podríamos nosotros decir 2500, 2800 años atrás fue escrito esto. Ahora, el tiempo que hemos vivido, algunos que hemos visto un proceso de generaciones de nuestros mayores, y ahora tenemos una generación tan acelerada, de tantas novedades, de tantas cosas, que no se piensa en la misma velocidad, o tal vez quizás ni tanto tiempo para tanta intensidad como antes. Pero podemos decir, este es el tiempo en que estamos viviendo hoy. No sabemos cuánto tiempo queda a la iglesia en la tierra, o a nosotros en la tierra. Y la iglesia puede continuar hasta que el Señor venga a buscarla. Pero gozarnos, no intimidarnos. Tenemos que tomar presiones, nos cansan. ¿Sabe la vez que me bajo? ¿Dónde fue que me bajé? Caballero, su barbijo. Me lo bajé en el auto, porque vengo manejando, no lo uso. Y me bajo, que cierro el auto, que los anteojos, que el celular, que el audífono, me olvidé el barbijo. Bueno, este es el tiempo. ¿Para amargarnos? No. Podríamos decir el día de reuniones, el día que hizo el Señor, Él estableció también eso. Pero digamos, este tiempo, con paciencia, con visión, decir, ¿cómo vamos a seguir? Y en aquello que decimos, ¿quedará la nueva normalidad estable? ¿Quedará algo tal cual? No sabemos. Probablemente haya una funcionalidad cuasi permanente, porque la tecnología que se ha generalizado hoy, independientemente que hoy nos permite comunicarnos, seguirá funcionando y evolucionando, ¿sí? Falta que alguno se vaya a vivir a un planeta nada más. Bien, dentro de este contexto hay que tener una perspectiva o una estrategia para fortalecer este cuerpo, esta coherencia que necesitamos para bendecirnos, disfrutarnos mutuamente y también ayudar a otros hermanos a crecer y a los que no conocen del mensaje de salvación. Porque podríamos decir, tenemos algo interno. Nosotros como personas, o familia de la iglesia, o la familia de la fe que es la iglesia, llamémoslo internamente, y la repercusión o la responsabilidad que tenemos hacia la sociedad. Y esto no es un partido político que busca prosélitos, no es un club social o un club deportivo, es el pueblo de Dios, es la familia de Dios. Esto tiene una proyección, una importancia superlativa. Entonces, la estrategia nuestra es cómo consolidar la comunicación, el compañerismo, que nos lleva a la comunicación. Tenemos 3C por lo menos para darle un panorama. Y encontramos en la Biblia que esto es así, y Dios lo ha pensado así, lo ha permitido para nuestra enseñanza. A ver, ya dejamos los salmos y vamos al tiempo de la iglesia primitiva o de los primeros testimonios, entre ellos en Corinto, en Galacia, en Filipos, Tesalónica, Colosas, etcétera, donde Pablo escribe sus cartas a iglesias, a testimonios. Bueno, en Corinto hubo muchas cosas que corregir. Vamos a algo positivo. Os alabo, hermanos, 11.1 o 11.2, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero les ha corregido en esta carta un montón de cosas. Pero él estaba contento de decir, bueno, veo que hay una contracción, una tensión, una obediencia y también un cuidado de una persona que Dios había designado para guiarles a ellos. Bueno, y en este capítulo corrige alguna cosa también. Y dice el verso 17, al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor.
no quiero dar una nota negativa, pero prestemos atención, debemos pensar de congregarnos para lo mejor, bien sea por la virtualidad, bien sea por la conectividad que tenemos con los celulares o la presencialidad, lo mejor. Claro, había algún desorden, sobre todo porque se reunían, el Señor estableció la cena del Señor, el recordatorio con el pan y el vino, y parece que había algunos que llegaban con una heladerita con hielo y bebidas o comida, y se armaba un banquetito, un banquete. Y había otros que no tenían nada. Bueno, el apóstol corrige. Dice, bueno, hagamos las cosas bien. Si vamos a estar recordando la muerte del Señor, usemos los emblemas, bueno, y él establece eso. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque los que estuvieron siguiendo el estudio de Malaquías, o los últimos 3 profetas menores en el Antiguo Testamento, hay una expresión que Dios les dice a ellos algo fuerte, algo así como, si soy el Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy el Señor, ¿dónde está mi temor? Habéis menospreciado mi nombre. Y ellos dijeron, ¿en qué? ¿O en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Esto no es un estudio para nuestra reunión de recordación, pero sí es para pensar, a ver, como buenos latinos, españoles o italianos, árabes, etcétera. Viene alguien a la casa y depende quién sea, bueno, ¿qué le convidamos? Un café, unos mates o limitados, un té, un almuerzo, una picada, etcétera. Tiene mucho que ver esto con la mesa, con el compañerismo, con sentarnos, con vernos. En la congregación, tal vez muy de vez en cuando hemos hecho algún ágape colectivo así, pero la presencialidad en la recordación la extrañamos. Aún cuando vamos el domingo y tomamos el pedacito de pan y la copita, porque nos sentimos raros. Pero por lo pronto estamos. Ahora, qué importante debe ser esto para que la iglesia primitiva el primer día de la semana se juntaban a partir el pan. También dice Hechos 2 que se juntaban en las casas y creería que en ese tiempo ellos no podían soslayar, recordar lo que el Señor había enseñado, había dicho respecto a esto. Ese es otro asunto, pero es parte de nuestro compañerismo en una expresión de amor a Dios, de reconocimiento puntual del sacrificio de Cristo, que puede ser para algunos tan reiterativo porque a lo mejor en lo espiritual hay algo que no está muy acomodado. El apóstol dice, hay que reunirse para lo mejor. Y cuando uno dice lo mejor, bueno, y en esta época, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, los que estamos al frente estamos pensando cómo no transgredir las ordenanzas del gobierno o los riesgos de la pandemia, y los otros riesgos que son más fuertes, tal vez el enfriamiento, el debilitamiento, ¿verdad? Bueno, qué lindo que podamos nosotros mirar lo positivo, retener la palabra, la importancia que tiene la palabra. Y esto no es para que alguien diga, bueno, lo que pasa que antes era así, ahora no es así. La palabra está presente cuando abrimos la palabra en casa, cuando nos reunimos, y generalmente, sí o sí, tomamos la palabra de Dios. Explicamos un pasaje, lo ponemos en correlato con el contexto en otros pasajes, y vamos creciendo. Mire, lo que yo me he puesto a estudiar para transmitir, y quiero no ser muy complicadito, y me sirve todos los días porque tengo que mirar y buscar y comparar, y algunos, menos mal que tenemos algunos libros que nos ayudan a entender, y muchas veces en la mitad del mensaje es Dios mismo que nos está guiando, y decimos algo que no habíamos leído, ¿no? Y que Dios lo pone porque su Espíritu está edificándonos. Entonces llegamos a esta conclusión. La iglesia tiene
la responsabilidad tiene que prepararse para llevar el mensaje a los que no conocen y el crecimiento a los que conocemos. Algo que tiene una connotación más bien interna y una externa. Y lograr no solo que conozcamos más de Dios nosotros, sino que la gente que interactúa con nosotros, o aún aquel que no conocemos y que podemos tener una palabra de bendición, poder orar, poder acompañarle en alguna dificultad, porque hay mucha gente que está preocupada, está asustada, está angustiada, y mucha gente que está consolada, habiendo pasado la experiencia fuerte, sobrevivir o haber perdido seres queridos allegados. El desafío entonces es, en esta perspectiva de estrategia, decir, vamos a sumar, vamos a multiplicar, nos vamos a reproducir, o sea, vamos a tratar de que alguien conozca a Cristo por nuestro testimonio, y vamos a compartir experiencias. Nos anima a saber que hay quienes están interesados. Hace un rato estaban un par de hermanas y Mari le contaba una experiencia personal de mi familia con el nieto, preguntando por la eternidad, preguntando si nunca vamos a volver a vivir los que morimos. Y el niño con 6 años está entendiendo esto, está buscando, y no fue una conversación aislada, sino que tuvo una segunda conversación, y Mari tratando de hacerle entender del amor de Dios y de la salvación en Cristo. Y yo me gozo por el interés que pone y que nos sorprende, y como decía el otro día a un grupo de personas, los niños entienden y los niños están interesados y los niños han visto partir seres queridos y los niños están afectados por esto, independientemente del encierro, del no ir a la escuela y todo lo demás, están pensando en cosas trascendentes. Bueno, es Dios que está obrando en este tiempo, en él. Bien, entonces podríamos nosotros decir y terminar con otro salmo muy conocido, 133. Y la palabra de Dios nos dice en este salmo tan conocido, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermanos, juntos. Puede ser sin armonía, pero la palabra dice es delicioso y es bueno en armonía. Y cuando usamos la palabra armonía, bueno, los músicos lo tienen mejor claro que lo que podría explicar yo. Es el conjunto de distintos instrumentos con distintos sonidos que se combinan. Y hay un director de orquesta. Y el director de orquesta es el que nos ha motivado a nosotros para dar gloria y gracias a aquel que obró misericordia y gracia con nosotros. Y entonces decimos, hay una fraternidad, hermandad, hay una unión, una comunión, y hay una alegría de la armonía. Y nos pone 2 ejemplos. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la unción, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Eso fue el ungimiento que hizo Moisés de Aarón, su hermano, el sacerdote. Y derramó aceite sobre su cabeza. Y él, como era en la antigüedad, con su buena barba, y descendió de la barba y llegó al borde de sus vestiduras, aquellas vestiduras, esas túnicas que llegaban prácticamente a los pies. El aceite, figura de Dios, el Espíritu Santo. El aceite que nos ha mostrado esa continuidad, el aceite tiene continuidad, y que va de la cabeza a los pies, y que va mostrándonos a la persona aquello que es figura del Espíritu Santo. Hemos sido incorporados, bautizados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, por el Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo. Y nosotros no podemos ignorar que eso es algo que ha hecho Dios el día que creímos. Bien, pero pone otro ejemplo.
Es como el rocío de Hermón, el monte Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. El rocío usted lo va a ver en la mañana, ¿eh? Muchas mañanas miramos y se ve el pastito del fondo blanco, que el rocío se congeló. Eso es lo que es visible a los demás, independientemente de lo que uno es interno. Y volvemos a esta dualidad, la iglesia creciendo y la iglesia multiplicándose, llevando el mensaje a otros. Muchas veces entrando por la puerta del consuelo, de la oración, de la necesidad, de la asistencia, de darles la bendición con la que hemos bendecido a otros, puntualizando la obra de salvación para aquel que no es salvo. Así que, si bien el rocío no tiene la continuidad del aceite, pero empapa todo lo que pesca, ¿no? Sea un árbol, sea algo que nos dejamos afuera, sea el piso, y todos los días tenemos esto. Más, menos, pero está, porque Dios lo estableció así. Bueno, de la delicia de la congregación es estar juntos en armonía, y es como el ungimiento personal o la bendición general que nosotros podemos destacar y compartir, llevar adelante como testimonio. Y el resultado de esto, que es la comunión de los hermanos en armonía, que es la presencia del Espíritu Santo en cada persona, y que es la bendición de Dios que llama la atención. A mí me llama la atención el sol, me llama la atención la nube que destila agua para la lluvia, los ríos, todo lo que usted quiera agregar. Y Dios por lo menos nos pone en este salmo el rocío que baja sobre la montaña. Los mendocinos no podemos soslayar que conocemos de esto. Esta conjunción produce de parte de Dios vida eterna y bendición. Bendición de reunirnos, de conectarnos, de tener una relación fraternal, y bendición de vida eterna para el que no la conoce, porque el que ya la conoce lo tiene. Y esa vida eterna, más allá de lo prolongado, de lo que podríamos decir en el tiempo extendido, también tiene una connotación de una vida abundante. Jesucristo dijo, Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ha pasado esto, pasa esto. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida que transmite lo mejor que nosotros podemos experimentar, la presencia de Dios en nuestra vida, el gozo y la salvación. Entonces trasciende el gozo de congregarnos y vivir en este tiempo, en este día que ha hecho el Señor para que nos gocemos y alegremos. O sea, superando las expectativas negativas que puede tener la pandemia, la no presencialidad, e ir hacia adelante mirando la manera en que el Señor nos provee a nosotros para nosotros ser proveedores de otros, y transmitir, que sea espontáneo, que sea sencillo, y que nosotros digamos, mire, en este tiempo podemos ver muchas más cosas de las que veíamos antes. Y en vez de cargarnos de negatividad y empatar todos los problemas que nos pueda contar otro, decirle, la bendición de Dios está a disposición de todo el que cree. Es vida y vida eterna. Como familia, como congregación, extendiéndonos en una sociedad que lo necesita más que nunca. En un mundo que tiene más habitantes que nunca. En un tiempo en que la progresión de la información de todos los colores prolifera tremendamente, y nosotros tenemos la bendición de llevar el mejor mensaje y podemos sumar y sumarnos. Que tengamos que hacer algún ajuste, probablemente, seguro, estamos dispuestos en la voluntad de Dios. Recién hablaba con las chicas, ¿cómo hacemos para el Día del Niño que siempre hemos celebrado en nuestra congregación? Bueno, hay que armar algo adecuado a este tiempo. Y a lo mejor hay que usar más de un día. ¿Para qué? Para ayudar a los niños
salgan de ese empantanamiento de la pandemia, puedan mirar también la bendición de Dios. Bueno, quiero cortar acá, dije que no iba a ser muy extenso. Y decir a mis queridos hermanos que están en su casa con el pan y el vino, que puedan decir: el Señor ha enviado bendición y vida eterna. Y esa vida está en su Hijo, en su sacrificio, en su muerte expiatoria y en el triunfo sobre la muerte, porque llegó al clímax del Calvario sin pecado. Y por ello el Padre le resucitó, y ese sacrificio es perfecto. En términos humanos, no podríamos entenderlo. Cuando ponemos lo mejor de nuestra fe en aquel que no se equivoca y que nos ama y que ha hecho esto, vamos a estar hoy partiendo el pan para decir: Dios se encarnó, Cristo murió por mí, su cuerpo inmolado sobre el madero y su sangre derramada, y tomamos la copa diciendo: Dios ha permitido esto para nuestra bendición eterna. Y ahora tenemos una familia, estamos hermanados, estamos juntos, estamos en armonía, estamos viendo la bendición de Dios y la vida eterna. ¿Cómo no darle gracias a Dios en esta hora, en este momento? Sea la mañana, la tarde que usted vea esto, hágalo para la gloria de Dios y sienta la bendición de Dios. Si no ha comprendido, si no tiene certeza de salvación, no se duerma, no se quede, busque. Si tiene la palabra de Dios, lea, pregunte, congréguese, haga lo posible, use los medios que sea, no se olvide, no se quede, porque esta bendición es para usted hoy. Y que tengamos esto. A usted le quieren vender una cacerola, un sartén, llame ya. Bueno, crea ya. Tratemos de no dilucidar esta decisión, porque hay quien está interesado que no lo hagamos y seguiremos o seguirá en la incertidumbre. Y no queremos que usted mañana tenga que arrepentir. Bueno, volvemos a decir: cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, y podemos tomar los símbolos en esta hora. Vamos a orar dando gracias. Padre, Señor nuestro, te damos gracias una vez más por poder compartir este mensaje de la comunión contigo, porque viene de parte de ti con la salvación, con el perdón de nuestros pecados, el reconocimiento de la obra de Cristo, nuestra culpabilidad y tu perdón, nuestra falta y tu gracia sustentadora, y poder decir: gracias, Padre, porque lo hiciste así, lo permitiste así, tu Hijo lo vino a hacer así, el Espíritu Santo obró para que Él naciera, Virgen María, para tener un cuerpo y una personalidad humana y también ser Dios a la vez. Algo glorioso que tú has hecho, porque Él iba a ir a parar a mi lugar, a nuestro lugar, en la cruz, muriendo. Más allá de los dolores físicos de la cruz, pensar en el justo y santo puesto en mi lugar, el lugar de los pecadores. Te agradecemos y tomamos el pan con sumo amor y respeto, participamos de la copa como el Señor lo indicara. Y quisiéramos también, Señor, pensar seriamente en todas las personas que interactúan con cada uno de nosotros, para con una sonrisa, con amor, poderle presentar el mensaje tuyo de amor y salvación. Bendice este día, bendice este tiempo, permite que podamos disfrutarlo, gozándonos en la obediencia, en la oración, en la comunión contigo, para tu gloria, porque tú eres amor, gracia y misericordia. Tu justicia fue hecha y satisfecha en la cruz, y quisiéramos que todas las personas pudieran acogerse a la bendición de esa cruz, en confesión, en aceptación, en gratitud, y también disfrutando que tú eres su Padre. Oramos en el nombre glorioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, el Señor les bendiga. Será hasta otro momento, miércoles 20:30,
nuestra reunión de oración. Busquen el link, pregunten si no, y el domingo como hoy, si el Señor nos permite, estaremos otra vez comunicándonos con ustedes. Será hasta otro día.